Bienvenidos a un nuevo video reseña de cómic para Lean Comics. Mi nombre es Lean y en el día de hoy, como verán, Crisis en Tierras Infinitas, este cómic fundamental para la historieta de superhéroes. Hablamos de un cómic publicado a lo largo de 1985 y 1986 en 12 números, que aquí se recopiló en un solo tomo, un tochaco de tomo, como dicen. Aquí se puede ver la tapa, una tapa mítica, la tapa de Crisis en Tierras Infinitas número 7. Aquí el lomo gigante, Crisis en Tierras Infinitas, y la contratapa. Esta edición es de Omnipress, es una nueva reedición de Crisis en Tierras Infinitas, escrita por Mark Wolfman y dibujada por George Pérez. Increíble dupla. Yo tengo ya la edición de Omnipress de Esenciales DC, la que traía además la historia del universo DC, que es un tomo gigantesco, y una edición de CC de Crisis en Tierras Infinitas, ambas en papel e ilustración. Y compré nuevamente esta edición, que creo que se publicó en diciembre del 2023, muy cerquita esta nueva edición, porque viene en papel obra. Esto es uno de los vicios del coleccionismo, que bueno, tengo esta nueva versión, pero porque papel obra se ve muchísimo mejor para este tipo de obras de los 80. El papel e ilustración refleja la luz y el color se absorbe diferente. El coloreado, bueno, digital de las nuevas historietas me encanta el papel e ilustración, pero para este tipo de obras el papel obra justamente le calza a la perfección. Vamos a hacer un poco de historia de qué se trata Crisis en Tierras Infinitas. Y una introducción del propio Wolfman. Donde nos habla un poco de cómo se le ocurrió esta idea. Miren qué hermosa tapa aquí de Crisis en Tierras Infinitas número 1. Con tantos personajes. Algo que George Pérez dibuja a la perfección. Nos ha enamorado más de uno el dibujo de George Pérez. Miren qué hermosas páginas. Y como dije, haciendo un poco de historia de qué significa Crisis en Tierras Infinitas, nos tenemos que remontar a The Flash número 123 de septiembre de 1961. The Flash, o Flash, había renacido luego de que otro personaje llamado Jay Garrick se publicara en historietas de los años 30 y 40. Y a fines de 1957 se volvió a publicar Flash, en este caso con su nuevo traje, su nuevo personaje que es Barry Allen, que tomaba el manto de Flash, pero a ser un nuevo personaje completamente diferente para nuevos lectores, ¿sí? Lectores que ya querían leer superhéroes de los 60, luego de la guerra de los años 40 los superhéroes habían pasado de moda, se volvieron a publicar en los 60 gracias a estos cómics de DC y luego también gracias a Marvel. Pero volviendo entonces a la Flash número 123, llamada el Flash de los dos mundos, la historia daría comienzo a lo que se llama el multiverso, ¿sí? Multiverso DC, una palabra que hoy en día está bastante de moda. Mientras vemos algunas páginas, como aquí de Blue Beetle, hermoso personaje. Y en este Flash número 123, Barry Allen, que es el Flash de la llamada Edad de Plata de los años 60, descubría que las aventuras del Flash anterior, de Jay Garrick, que era el antiguo Flash de la Edad de Oro, como dije, de los años 40, sucedían en un universo paralelo. Ambos universos ocupaban el mismo espacio virtual, pero estaban separados porque vibraban en frecuencias diferentes. Tras aquí vemos los dibujos. Y Flash, por supuesto, era capaz de alterar su propia frecuencia de vibración y podía atravesar el espacio de ambas tierras y podía cruzar de una tierra a la otra. Así comenzaba esta idea de que habían diferentes tierras, de que había diferentes multiversos. Tierra 1 se llamó donde estaban los héroes de esta Edad de Plata y próxima Edad de Bronce. Este nuevo Flash, el nuevo Linterna Verde. Un gran personaje, el Monitor, que hacía acto de presencia por primera vez, por lo menos verlo, porque se insinuaba que había un Monitor en historias anteriores a Crisis en Tierras Infinitas
donde le daban como un comienzo a este personaje. Y así estas dos tierras, Tierra 1 y Tierra 2, comenzaron a tener encuentros anuales en las páginas de la Liga de la Justicia. Y así teníamos dos universos completamente diferentes, que eran el de la Liga de la Justicia de América, de Tierra 1, y la Sociedad de la Justicia de América, que era el primer grupo de superhéroes, que era el anterior Green Lantern, Wildcat, Owlman, bueno, ese tipo de héroes de los 40, en esa Tierra 2. Y así comenzaban historias que se llamaban Crisis en Tierra 1, Crisis en Tierra 2. Bueno, estos héroes de la Edad de Plata de Tierra 1 con los héroes de la Edad de Oro de Tierra 2 iban teniendo diferentes encuentros, iban enlazando estos diferentes universos. Aquí, por ejemplo, una página que se ha tomado luego para la película de Snyder, Zack Snyder, Flash apareciendo a Batman en este portal pidiendo ayuda. Gran escena. Sin embargo, ese no es el único lío, si se quiere, del multiverso de DC, sino que DC en principio era la unión de tres editoriales diferentes, por eso se llamaba la National Comics, para luego finalmente llamarse DC Comics por su revista emblema Detective Comics, y luego seguir comprando editoriales, y cada editorial que compraba DC tenía diferentes personajes, diferentes revistas, diferentes publicaciones, y DC decía que cada revista o cada publicación estaba en diferentes tierras, en diferentes universos. Y así se complicaba un poco más la historia. Y así teníamos, por ejemplo, la Tierra S, donde estaba el personaje de Shazam, el Capitán Marvel, con su familia, la familia Marvel. También estaba la Tierra 3, que eran los héroes de DC, pero en versión villano. Empezaron a jugar con diferentes versiones de todos los héroes en diferentes tierras. También estaba el regreso de Sandman y su compañera Sandy en otra tierra. Estaba la Tierra X con los Freedom Fighters, los luchadores de la libertad, otros personajes que había comprado. Estaban los personajes de la Quality, los personajes de la Charlton, todos personajes que iba comprando DC, y los ponía en diferentes tierras, como Blue Beetle, Captain Atom, bueno, todos esos personajes de diferentes tierras. Era tan enrevesado todo el universo DC que finalmente Marv Wolfman tenía una idea de hacer que un personaje que era el monitor, o anteriormente él tenía la idea que era el bibliotecario, bueno, espiaba a todos los héroes, iba evaluando sus poderes para que haya una historia en conjunto con todos los héroes, y de eso se trató Crisis en Tierras Infinitas. Pero también se aprovechó para rebootear, para hacer un reinicio de todo el universo DC. Era todo tan enrevesado para nuevos lectores. Me imagino lo que estarán escuchando de cómo es que hay diferentes tierras, cada personaje, cada editorial que compra es una nueva tierra. Bueno, a hacerlo más simple, que haya un solo universo con todos los héroes en ese universo que puedan interactuar entre sí, porque se había ido un poco todo de las manos. Para nuevos lectores era bastante lioso entrar a este nuevo universo DC. Y así para los 50 años de la editorial DC se publicó entonces Crisis en Tierras Infinitas, que también ha sido el gran macroevento, como dije, 12 números con diferentes implicancias en muchos títulos de la editorial, para hacer un reboot, un reinicio, y la verdad que ha sido el gran evento. Si bien se puede decir que Secret Wars, bueno, fue antes de Marvel, pero era solo para vender muñequitos, pero que haya eventos donde todo iba a cambiar, los mundos van a morir, mundos vivirán, nada va a ser igual. Bueno, comenzó en Crisis en Tierras Infinitas. Hoy los eventos bastante bastardeados, para mí muchas veces innecesarios, debería haber menos eventos y cada 5 o 10 años como para hacer un poco de limpieza. Y aquí la famosa etapa número 7. Bueno, eso es lo que trae Crisis en Tierras Infinitas. Cuando comencé a leer cómics de superhéroes es algo que me impactó mucho, Crisis en Tierras Infinitas. Si bien yo no he sido lector de esos cómics de los 40, de Tierra 2, por ejemplo, ni me crié con Novaro, sí me interesaron mucho de que por qué hay tantos personajes, de dónde viene cada personaje. La verdad que ese tipo de cosas te volaba la cabeza. Porque Crisis en Tierras Infinitas venía a plantear todos los personajes, una historia de todos los personajes de todas las publicaciones de DC,
y todas retratadas en detalle por George Pérez, como bien podemos ver en cada página que estoy pasando, ¿sí? En una odisea cósmica, en un evento cósmico de magnitudes justamente cósmicas, donde la antimateria está borrando la existencia, era realmente y es realmente impresionante. Si bien hoy en día leerlo tiene mucho texto, es tal vez más difícil entrarle a un cómic para el lector actual, un cómic con tanto diálogo. Si bien para mí es el inicio casi del cómic moderno, todavía tiene estos gajes de los cómics un poco más antiguos, más de la Bronze Age, de la Edad de Bronce, como se la llama. Y como dije, tenemos a todos los héroes reunidos de diferentes tierras peleando por tratar de existir porque sus tierras se están eliminando. Y así tenemos cameos y muchos personajes entrando en acción. Que, por ejemplo, de muchas publicaciones de DC. Por ejemplo, los cómics del oeste de Jonah Hex. Los cómics de guerra de Sargento Rock. Los cómics de futuristas o de la prehistoria. Casi como por ejemplo Kamandi. Tenemos los Teen Titans, los Outsiders. Adentrar nuevos personajes como Paria, Doctora Light, una nueva Doctora Light, una nueva Wildcat para la publicación de Infinity Inc. Bueno, muchísimos personajes, muchísimas implicancias para muchas colecciones. Y este evento viene a representar la idea más pura de matemos a este personaje, que viva este personaje, que un nuevo personaje tome el manto, por ejemplo el nuevo Flash, que haya una nueva Wildcat para las nuevas publicaciones, para que se abran 20, 30 publicaciones número 1, nuevas publicaciones nuevas. Eso viene de acá, viene de Crisis en Tierras Infinitas. De ahí la importancia de este primer gran evento que luego se replicó y se replica hasta el cansancio. Es un vicio del cómic norteamericano de superhéroes, lamentablemente, porque ya no tiene tantas implicancias como tenían en esa época donde realmente veías personajes morir y que dejaban de existir, ¿no? Entonces, impresionante. Impresionante también el dibujo de George Pérez. La dupla entonces de Marv Wolfman y George Pérez se da porque DC venía bastante mal en ventas. Marvel lo venía pateando directamente porque entendió sobre los personajes con problemas más humanos, más cercanos al lector, al nuevo lector, que gracias a la dupla Stan Lee y Jack Kirby, ¿sí? A principios de los 60. Y bueno, desde allí que DC no hacía pie, hasta que Marv Wolfman y George Pérez logran tener su propio X-Men, su propio equipo de personajes que interactúan y tienen sus problemas reales, si se quiere, entre comillas, dentro de estas historias de fantasía, de ficción. Y lo hacen con los New Teen Titans. Y entonces, no es casualidad que esa misma dupla que logró hacer esos nuevos personajes y esa nueva revista que tanto entusiasmaba a los lectores, de hecho es impresionante decirlo ahora, pero los New Teen Titans eran la revista más vendida de DC en ese momento. Algo tal vez impensado, con tanto Batman, tanto Superman, tanta Justice League. Bueno, eran los Titans. Aquí tenemos el gran sacrificio de Barry, otra escena memorable, increíble. Y entonces, como dije, no es casualidad que la dupla de Wolfman y Pérez hayan sido los encargados de crear este evento, que, como dije, a la hora de hacer limpieza de las tierras paralelas, de todas estas tierras, Wolfman desarrolló entonces la idea de este monitor, un argumento de carácter cósmico que venía a arrasar el multiverso. Entonces, primero descubríamos que el monitor realmente no era el villano, la gran sorpresa, porque como dije, se venía planteando el monitor en diversos títulos de DC, para ver que el villano era el antimonitor del universo de antimateria, que esta antimateria venía arrasando a cada tierra, a diferentes tierras, y veíamos a todos estos personajes morir. Gran es el caso, de Tierra 3, que al final estos villanos, como Ultraman, se sacrificaban y tenían un último acto de heroísmo. Hasta que de Tierra 3, tenemos al personaje inventado por Wolfman y Pérez para esta ocasión, que es Alexander Luthor Jr., el hijo del único héroe de Tierra 3, que es el Luthor, ¿sí?
esa etapa que representa o viene a resignificar el inicio de Superman de arrojar, ¿no?, a ese bebé en una cápsula para evitarla en un mundo que se está por destruir. Bueno, se hace nuevamente con Alexander Luthor Jr. Y también, bueno, tenemos el infame número 7, donde los villanos... el infame número 9, perdón, donde los villanos se unen para enfrentarse a todos los héroes de la Tierra. Aquí tenemos a Kai Gardner, que los Oanos, los Guardianes, lo eligen como un nuevo Green Lantern. Esto es muy interesante. Pensemos que Guy Gardner era ese tipo de características, si se quiere, más conservadoras. Y un grupo de Oanos se revela y dice: queremos que Guy Gardner nos proteja. Y le dan el poder, anillo de poder, toda una declaración de intenciones de Wolfman y Pérez, de cómo la sociedad, bueno, en momentos de crisis le puede dar el poder a alguien que es lo más conservador posible, ¿no? Bueno, tiene muchas lecturas, Crisis en Tierras Infinitas. Como dije, este infame número donde todos los villanos se unen y pelean contra los héroes. Digo infame porque no me gusta, corta todo lo que era una odisea cósmica contra el Antimonitor. Pero bueno, viene a cumplir esto de la machaca entre superhéroes y villanos, ¿no? Muchas escenas de acción, peleas, poderes, el Espectro entrando en acción, increíble personaje. Y un punto fuerte que ha ayudado a Crisis en Tierras Infinitas, para mí, que logra que no envejezca tal vez tan mal, es la fuerte caracterización que han tenido los personajes gracias a la tinta a los dibujos de George Pérez y a la tinta de Jerry Ordway. Cada uno de los personajes están dibujados con rasgos muy definidos y una identidad muy definida también. La verdad que Wolfman hace una verdadera investigación para ver cada héroe de dónde era, ¿no? Obsidian, ¿de dónde viene este personaje? Estos cómics de la prehistoria, ¿de dónde vienen este personaje? ¿De dónde viene Kamandi? Vamos a poner a Sargento Rock, vamos a poner a la Legión de Superhéroes, vamos a poner a personajes de los 50 que ya no tienen publicaciones, como The Challenger of the Unknown, que son inventados por Kirby, los precursores de los Cuatro Fantásticos. También aparecen en Crisis en Tierras Infinitas. Aparece Adam Strange, aparece un Animal Man que apenas había tenido alguna aparición, creo que en Wonder Woman y en su página propia en los años 50 y 60 y nunca más. Animal Man que, bueno, luego obvio se va a saltar a la fama justamente gracias al trabajo de Grant Morrison después de tomar el personaje luego de Crisis en Tierras Infinitas. Pero agarraba estos personajes de los 50, 60 que alguna vez se publicaron en editoriales que luego compró DC y los ponía todos juntos, les daba personalidad, les daba caracterización. La verdad que el trabajo de archivo de Wolfman era impecable y el trabajo de dibujo de George Pérez para retratar las escenas de acción y que cada personaje tenga su buen detalle es digno de elogio. Y no sé si alguna vez se verá algo de esta magnitud. Aquí el Green Lantern de la Edad de Oro, por ejemplo, de Tierra 2. Firestorm. Bueno, muchísimos personajes. Superman de Canas, que es el Superman original, de la Edad de Oro. Doctora Luz, Paria, Shazam, Supergirl. Bueno, increíbles todos los personajes juntos. Martian Manhunter. Y sí, la verdad que hace que nos preguntemos de cómo hizo Pérez para dibujar de manera tan soberbia tantos personajes. Y muchas veces, como dije, tan desconocidos, ¿no? Vixen, por ejemplo, miren. Starfire, muchísimos personajes. Tornado Rojo, Cyborg. Bueno, nos vamos a cansar de decir porque es imposible y no todos los conozco, por ejemplo. Bueno, Green Lantern de Jon Stewart, que era en esa época. No todos los personajes uno los conoce, porque no ha leído tal vez todo lo suficientemente DC pre-crisis. Entonces, ¿cómo hizo Pérez, no, para dibujar tantas viñetas, tantos personajes, con tanta caracterización? Y entonces, como dije, los superhéroes de DC
Y los va a comandar el Monitor y Layla Harbinger, otro personaje creado para la ocasión, para que eviten la destrucción de las tierras. ¿Sí? Como dije, el Anti-Monitor del universo de Antimateria despierta luego de millones de años y bueno, va a destruir toda la existencia y así se hace el más poderoso a medida que va destruyendo cada universo. Y vemos cada personaje de todos esos universos, los vamos viendo. Los superhéroes al principio van a ir de un lado a otro, medio sin tener idea de qué hacer. Mientras se enfrentan a los demonios sombra. Estos demonios, estos soldados, ¿sí?, del Anti-Monitor. Van a solo sobrevivir 5 tierras. Y ellas van a estar vibrando y casi fusionándose entre ellas. Sin tiempo y sin espacio. Por eso después luego vemos dinosaurios, el futuro, la prehistoria. Todo en el mismo tiempo, en el mismo lugar. En viñetas increíbles. Hasta que los héroes logran que esas tierras no se fusionen, salvándolas. Pero de momento, luego como dije, los villanos se unen para gobernar todas las tierras en un número que me parece un poco más fanservice, para que veas todos los villanos unidos peleando contra todos los superhéroes de todas las tierras, todos los villanos de todas las tierras, estos universos paralelos, porque los villanos uniéndose para gobernar todas las tierras cuando en realidad se van a destruir todas no tiene mucho sentido, porque peligra su propia existencia también, ¿no? Aquí, como dije, la tapa de ese número 9 con todos los villanos en la tapa, todos los villanos que se unían. Finalmente tienen la lucha contra el Anti-Monitor, una lucha a todo o nada, gracias al espectro. Esas 5 tierras se logran salvar, pero se van a unir en una sola tierra, y va a tener una historia sola, o sea que no, esto que hayan 2 Superman, 2 Flash, eso va a dejar de existir, para simplificar, como dije, el universo DC en las próximas publicaciones de los próximos años, hasta que luego el universo DC nuevamente volvió a rebotearse, nuevas crisis, nuevas tierras. Bueno, esto que venía a plantear Crisis en Tierras Infinitas se hizo, pero a la vez no duró mucho. Y como dije, en este macro evento, muchos personajes murieron, otros sobrevivieron, otros tomaron el manto de personajes que murieron, como Wally con Flash, Wildcat, bueno, Doctora Light también, porque en realidad Dr. Light era un villano. Bueno, ahora hay una heroína que se llama Doctora Light. Bueno, diferentes personajes que van muriendo, que van borrándose la existencia para que finalmente sea un único universo DC, el llamado universo post-crisis, ¿no? Por eso hay tanto hincapié en que solamente hay como 2 líneas del universo DC, post-crisis y pre-crisis. Por eso es tan importante. Luego, como dije, va a haber diferentes crisis infinita, los nuevos 52 con Flashpoint. Va a haber esos cambios editoriales, pero nunca va a ser tan pronunciado como Crisis en Tierras Infinitas, con el universo pre-crisis, con múltiples tierras donde todo pasaba, era todo tan caótico, editoriales que se compraban y eran tierras aparte, universos aparte. Bueno, todo se simplifica para que todas esas editoriales, todos esos personajes, Blue Beetle, por ejemplo, que dije de otras editoriales, Shazam de otras editoriales, bueno, todos sean en un solo universo, en una sola tierra, y que nuevos autores puedan publicar en nuevas colecciones que arrancaban de cero, caso Superman, Man of Steel de Byrne, Wonder Woman, Josh Pérez, Animal Man, un personaje completamente olvidado de los 50 y 60, tiene su nuevo renacer con Grant Morrison. Swamp Thing, bueno, ya venía pre-crisis de la mano de Alan Moore. Bueno, Batman siguió su numeración, pero comenzó con un nuevo casi reinicio gracias a Batman Año 1, que recuenta los orígenes, y luego Batman va teniendo nuevas aventuras un poco más maduras. Bueno, todo viene de Crisis en Tierras Infinitas, este cómic fundamental que yo lo recomiendo a todos y a todo amante, sobre todo el cómic de superhéroes, ¿sí? Si no te gusta el cómic de superhéroe, tal vez Crisis en Tierras Infinitas te deje bastante afuera. Y si bien, a ver, para mí todos los lectores de ese momento que venían leyendo todas las publicaciones de DC, obviamente veían a todos esos personajes juntos de diferentes tierras, y para mí flashaban, les encantaba, era algo inédito hasta ese momento, que tantos personajes se interactuaban juntos.
todos por esa amenaza en común. Hoy tenemos muy limitado el acceso, a menos que no sea digital y por scan, a esos cómics pre-crisis, ¿sí? Pero no hace falta más que una referencia para saber dónde vienen esos personajes, pero no hace falta haberlos leído para entender la historia. Como dije, tiene personajes inventados como Alexander Luthor, Paria, Harbinger, que son los que vienen a ser el hilo conductor de la historia. Y luego solamente entender que mayormente, habían muchas tierras, que hay un Superman de Tierra 1, Superman de Tierra 2 y así con cada personaje. Entendiendo eso se puede leer, pero sí recomiendo haber leído un poco del universo DC, por lo menos haber leído varias historietas de Batman, de Superman, ¿no? De la Liga de la Justicia, para adentrarse bien en Crisis en Tierras Infinitas. Si tenés ese backup, si entendés lo que es un multiverso, que hoy en día creo que se entiende bastante gracias a las películas, que pusieron de moda como ese concepto que era tan comiquero. Bueno, viene de acá, viene de Crisis en Tierras Infinitas. Y si, entendés esos conceptos, si has leído bastante de DC, o mismo de Marvel, para entender algunas convenciones del género de superhéroes, Crisis en Tierras Infinitas para mí es una lectura fundamental. A mí, como lector de historieta y de cómic, y sobre todo de género de superhéroe, que tal vez no he leído tanto, para nada, no he leído tanto de cómic de superhéroe, para nada, pero Crisis en Tierras Infinitas a mí me marcó por eso. Así fue como, acá se puede hablar de otras cosas. Como dije, acá se puede hablar del vacío, de dejar de existir, de la muerte, de que no te recuerden, ¿no? Hay un momento de lápidas vacías, ¿sí? de que no hay cuerpos porque desaparecen, ¿no? Algo también que es un tema que la humanidad lo viene hablando desde, por ejemplo, Antígona, aquel libro de la tragedia griega, ¿sí? De si hay que enterrar a los muertos, si no hay lápida o no. Todo eso del vacío del fin de la existencia está en Crisis. Está, como dije, otras lecturas más profundas, como los Ovanos dándole el poder a Guy Gardner, a una persona, como dije, que representaba más el conservadurismo. Como dije, varios temas, por ejemplo, que se pueden ver en varias páginas y pasan capaz desapercibidos, pero en Crisis en Tierras Infinitas se puede tener ese tipo de lecturas un poco más profundas, aparte de ser un evento donde superhéroes se matan a piñas entre sí, hay poderes cósmicos, ¿no? Están las dos capas. Está la capa de un género de superhéroes donde hay poderes y piñas, y hay capas más profundas, como dije, que nos habla a nosotros como seres humanos, ¿sí? Capas más profundas que tienen que ver con este dejar de existir, con este vacío existencial que nos toca a todos los seres humanos. En definitiva, esas son las buenas historietas. Historietas que tengan convenciones del género, que tengan fantasía, que nos guste y nos entretenga, pero también nos hablen de cosas que nos pasan a todos los seres humanos. Y dicho esto, creo que ha quedado una reseña bastante larga, pero me pude explayar en profundidad sobre lo que significa Crisis en Tierras Infinitas. La edición, como dije, esta nueva edición de Omnipress en papel obra, a mí me encanta en papel obra. Les mostré cómo queda cada dibujo, cómo absorbe el papel el color, cómo se ve excelente los dibujos de George Pérez, que Dios lo tenga en la gloria. Y tal vez en un futuro pueda hacer alguna otra reseña de la edición, como dije, de Crisis en Tierras Infinitas de Omnipress, la de Esenciales DC, que es enorme y que tiene además el llamado universo, historia del universo DC, tal vez a futuro. Me he olvidado comentar que también esta edición tiene algunos who's, ¿sí? Algunas fichas de esos personajes, de los personajes que fueron inventados para Crisis en Tierras Infinitas, como Paria, el Monitor y Antimonitor, Lady Quark de Tierra 4, Alexander Luthor de Tierra 3 y Harbinger. Y dicho esto, si les ha gustado este largo video de Crisis en Tierras Infinitas, esta reseña de este cómic, pueden darle like, pueden suscribirse. Tengo el canal de manga donde hago estas reseñas de manga y también podcast sobre manga llamado Oriente Express Manga, también me pueden seguir por allí. Y aquí en particular tenemos estas reseñas de cómics, de historieta en general, y también los videos de compras de cómics y demás. Así que también, si les ha gustado, pueden darle like y suscribirse.
Y nos vemos entonces en el próximo video de Lean Comics.